Hola, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Al Alza Podcast, el lugar donde hablamos de finanzas y todo lo que tenga que ver con los mercados de valores. El día de hoy hemos traído algo muy interesante, diferente en cierta medida, ya que vamos a estar con una invitada que realmente no es una trader, pero tiene todo que ver con trading y ya lo sabrán por qué. Así que, y bueno, y tuve el placer de conocer a esta persona en un evento aquí en Colombia, en Medellín, en un evento de trading, lo cual fue bastante importante e interesante ver cómo se está creando toda una comunidad en Latinoamérica, no solamente acá en Colombia, sino en Latinoamérica, gracias a estos eventos que nos acercan, porque precisamente ser trader a veces es un poco solitario incluso. Pero bueno, sin más preámbulos, soy Natalie Ávila y hoy vamos a estar hablando de psicología de trading, pero con una profesional en psicología real. Y vamos a estar hablando de qué psicología, qué no es psicología, cómo podemos aplicar la psicología a nuestro trading. Y antes de presentarla, gracias a John y Rolando que se suscribieron a nuestro canal. Y bueno, ahora sí, hola Jenny, ¿cómo estás? Preséntate un poco al público. Natalie, gracias por tu invitación. Yo estoy feliz aquí en las oficinas de Tigmil contigo y con tu equipo. Muy agradecida. En ese evento nos conocimos con RBR justamente. Ajá. Un saludo a Herman, a Lina, a Rolando y a todos mis compañeros facilitadores que están escuchándonos en este momento. Mi nombre es Jenny Cano. Estoy en el área del trading gracias a mi esposo. Realmente, él ha sido el que me ha inspirado, él es el que me ha mostrado este fascinante camino. Yo no soy trader, yo soy psicóloga de las finanzas. Estudié psicología hace más de 20 años, soy licenciada en educación. El arte, la educación, la psicología y las finanzas son como 4 pilares de mi vida y los he ido organizando, como uniendo para hacerle este servicio a las personas. Soy coach financiera de Talentry aquí en Bogotá, una escuela que se dedica de una manera excelente a esta parte. Soy consteladora familiar, estudié bioenergética pregrado y posgrado, entonces trabajamos todo lo que es el cuerpo en relación a la respuesta humana y ahorita estoy haciendo una maestría en psicología sistémica y en manejo del trauma personal y transgeneracional. Y bueno, aquí llegué a las finanzas porque, bueno, la verdad que no salga de nosotros. Sí, Allá no va a salir. no va a salir de nosotros, pero era muy buena para producir el dinero, siempre he sido muy buena para generar, pero para administrar era tremendamente mala. Entonces, como que todo esto que yo generaba, pero que no se me veía luego, me empezó a generar dificultades. Ahí luego me empecé a hacer preguntas y empecé a trabajar sistémicamente, emocionalmente, mentalmente, lo que es las finanzas. Y me comprometí conmigo misma, con mi pareja, con mi familia. Y eso se fue volviendo como un expertise dentro de mi línea laboral como profesional. Ok, Jenny. Pero bueno, antes de iniciar el podcast estábamos hablando un poco y sí tengo esa curiosidad y de hecho siento que es un tema muy importante sobre si estamos hablando de finanzas y los mercados financieros, ¿por qué sería importante la psicología? Digamos, ¿cuál es esa relación y qué es lo que has descubierto en todos estos años? Tú como psicóloga, no como trader, no como inversionista, sino como psicóloga. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos 6 emociones básicas que son el miedo, la tristeza, la rabia, el asombro, el asco y la alegría, Ujú. ¿sí? Tenemos miles de sentimientos porque son la combinación de esas 6, Ok. además de lo que aprendemos eh, con esas 6 emociones, Ujú. porque lo modelamos, porque lo vemos, porque lo dejamos unido o asociado a personas, situaciones, eventos de la vida. Entonces Ujú. salen miles de emociones. Por Sí. ejemplo, la decepción, la envidia, la codicia, Mm. son sentimientos, Ok, no ¿sí? son Y la base emociones. son emociones. Pero hay 2 estados
principales que son más la base aún de eso, y es estar en seguridad o en peligro. Entonces, Ok. cuando estoy en seguridad, estoy disponible, estoy abierta, estoy creativa, estoy en un estado, digamos, eh, personalmente y emocionalmente y vibracionalmente arriba. Ajá. Y cuando estoy en miedo, estoy defendiéndome. Entonces, evolutivamente, estoy en lucha o en huida. O sea, estoy a la expectativa. Si esa amenaza que tengo al frente es más grande que yo, pues entonces me escapo. Ok. Y si esa amenaza que tengo al frente, pues como que es igual a mí o es más pequeñita que yo, pues la voy a enfrentar, ¿sí? O a veces también frente a esa sensación primordial o Ujú. primitiva de miedo, entonces me puedo congelar. Ok. Eso es como a nivel de la respuesta de lo que se nos presenta a nivel del entorno, Ujú. podemos dar. Esos son los dos estados, las emociones o los sentimientos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a resolver cualquier aspecto de la vida, yo diría que la psicología es transversal, Ujú. pero no solo la psicología, sino que yo podría decir que es la psicobiología. Es Ok. la psicobiología, porque cuando te da miedo, entonces empieza este corazón a que se te quiere salir del pecho y tu sistema nervioso literalmente se pone a la defensiva, se amplía tanto que está en alerta. Entonces, cuando podemos identificar esas emociones en relación al cuerpo, en relación al sistema nervioso, nos volvemos más efectivos para poder desarrollar una respuesta adaptativa y adecuada, y no solamente una respuesta automática. O sea que cuando, digamos, estamos hablando del dinero, al ser como una fuente de tantas, no sé, emociones, sentimientos, sí podríamos estar diciendo que a la hora de operar, ya sea en trading o en inversiones, nos estamos yendo como a nuestras emociones más primitivas, se podría decir. Así es. Cuando yo acompaño a los traders Ajá. y estoy mirando qué es lo que les pasa, entonces uno de los aspectos que piensan que les está pasando es su forma de pensar. Entonces dicen, no, es que me dicen algo como así: Jenny, lo que pasa es que yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero yo no sé por qué No lo no hago. lo hago, Mm, no lo ejecuto. sí. Entonces mira que los mercados, cuando el trader está frente a las gráficas, realmente no está viendo las gráficas, sino lo que le representan las gráficas. Es una representación. Te voy a poner un ejemplo, les Ujú. voy a poner un ejemplo. Entonces, si cuando el trader tenía 7 años, le Ujú. dijeron, ¿usted qué está haciendo? Eso no es para usted, déjese de esas tonterías. Y hay todo un lenguaje no verbal, que eso Negativo. se llama un metalenguaje. Ajá. Y Natalie, más que negativo, es un lenguaje descalificador. Ah, A eso ok. se le llaman caricias verbales negativas. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo te hago así, yo te digo, ¿a usted qué le pasa? Entonces, inmediatamente, mi emoción es de miedo, Ujú. lo voy a asociar con mi padre, supongamos que mi padre fue el que me dijo eso, lo voy a asociar con una actividad. Ujú. Entonces, yo quería vender chocolates en el colegio. Ajá. ¿Qué se va usted a poner al colegio? Se va a estudiar. Entonces, mira todo lo que ya tengo ahí asociado. Ajá. Y además, un cuarto aspecto es el dinero y un quinto aspecto es el valor personal, porque te dicen, eso no es para usted, no lo hagas. Ajá. Y hay todo un metalenguaje, es decir, más allá todo lo que hay por detrás del no que te doy. La descalificación, la manera en que se arrugan las cejas de mi padre, los quiebres de voz que tiene, la palabra que usa, el deje de la voz que tiene o el aumento en el volumen de la voz. Y todo eso se convierte en una creencia. Entonces, Mm, una creencia es una verdad que consideras absoluta y sí. que se te queda en tu manera de verte y de ver al mundo. Y bueno, eso se olvida. Ah, bueno, eso ya pasó, no pasó a más. Pero cuando ya me voy a enfrentar a mi valor personal y a Mm, generar valor, que es lo que hacemos en los mercados, entonces me congelo, me siento en peligro
y me vuelvo a poner triste y me congelo frente a las gráficas. Y aunque Claro. yo sé que ahí llegó el punto donde iba a tomar del mercado, no, quiero más, pero no, resulta porque quiero que se devuelva, que la Sí. operación se devuelva y quiero más, o quiero que vaya más adelante, o quiero que suceda algo y aparecen mis sesgos, porque no me estoy enfrentando al mercado, sino a lo que me representa en las memorias de mi sistema nervioso y en las asociaciones que tuve que se convirtieron en una creencia. Y Claro. por eso me detengo. Claro, yo diría que también algo interesante ahí con lo que dices, porque pues finalmente eso le podría pasar a todas las personas en todos los trabajos, ¿no? Pero como en el mercado somos nosotros mismos y estamos solos, si eres un trader retail, un inversionista individual, pues uno está solito, no es como los traders institucionales, por ejemplo, que tienen todo un equipo, sino que uno al operar pues está solo con uno y la pantalla. Entonces a la final el enemigo de uno es uno mismo, supongo. Pero ¿uno cómo podría llegar a controlar esas emociones entonces? Ay, esa parte me encanta, porque tú ya sabes que las emociones no se controlan. Más bien lo que observamos Ajá, es que hay un común denominador ok. en la forma en que yo respondo automáticamente frente a las mismas situaciones. Ok. O sea, siempre me enojo, Ujú, siempre me pongo triste, siempre me da miedo. ujú, Entonces, cuando este común denominador en mi respuesta emocional ya lo identifico, entonces es más fácil rastrear el origen de esa emoción, porque cada emoción obedece a una creencia, ujú, obedece a una respuesta corporal y obedece a una manera de actuar. ok. Esto se generaliza y se vuelve en una manera de ser. Por eso generamos sesgos en nuestro procesamiento de la información o en la manera de resolver las situaciones. Es decir, respondemos emocionalmente Ujú, y resolvemos, entre comillas, resolvemos, siempre de la misma manera frente a diferentes situaciones de la vida. Por eso es que las personas te pueden decir, mira, es que siempre te enojas. Mira, es que siempre te pones triste. Mira, es que siempre te quedas callado y te pones mal. Entonces, por eso es que no puedes controlar las emociones, ujú. porque, entre comillas, controlar las emociones es reprimir aquello que Ah, realmente no has reconocido en tu historia de vida. claro, y supongo que reprimir estaría mal y pues no sería lo favorable si queremos tener un buen manejo de la psicología, o bueno, un buen manejo de nuestras emociones. Pero antes de continuar, de hecho tenemos una pregunta que nos dice, Doc, aprovecho y pregunto, ¿cómo podemos reconocer que estamos operando desde la emoción y no desde la razón? Ujú. Bueno, hay también como una disociación entre lo que es emoción, espíritu, Ajá, razón, cuerpo. ok. Y nosotros somos seres multidimensionales y cada cosa que nos sucede es multicausal. Entonces, Wow, eso suena complejo. sí, es complejo, pero mira que es fácil. Ajá, Multidimensionales. Somos razón, sí. somos cuerpo, somos espíritu, somos emoción. Ujú, Entonces, no solamente puedo pretender apelar a la razón, porque entonces voy a quedar debilitado, porque las otras ah, partes de mí, ¿qué? ok. ¿Cierto? Y multicausal es porque cuando estoy operando y no hago el stop cuando corresponde, no es por un solo asunto. O sea, no se resuelve con las habilidades duras en el trading. Las habilidades duras es que tú sepas la teoría, es que tú conozcas las gráficas, es que hagas buen análisis de las Ujú, operaciones y todo esto que se aprende en el entrenamiento del trader. Entonces, no solamente lo resuelves por ahí, porque acuérdate que ante los mercados, cuando estás en los mercados, no estás frente a los mercados, estás frente a una representación de ese premio, de ese castigo, de ese perder o de ese ganar que está en otro momento de la vida. Es una memoria. Acuérdense, traders, que
es una memoria. Entonces, en la medida en que vamos reconociendo el origen de las emociones con las que siempre respondemos, podemos entonces desanudar o podemos separar eso que quedó asociado, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, el que mi papá me haya dicho no se hace, no venda chocolates, que es el ejemplo que puse, con los traders, con los mercados en este momento y tu función como trading. Pero en tu sistema nervioso, en tu sistema de creencias, quedó así anudado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les invitaría. Y a que trabajemos más desde el cuerpo, desde la neurociencia en este momento nos muestra, nos explica por medio de diferentes experimentos que 10 segundos antes de que tú des una respuesta o tomes una decisión, tu cuerpo ya lo sabía. Okay. Porque nuestro cerebro primitivo está en los intestinos, está en el estómago. El mayor número de neuronas que tenemos no está, o esas conexiones nerviosas no están principalmente en el cerebro, sino que están en los intestinos. Entonces, cuando tú te conectas con el cuerpo y ves el trading y te ves a ti mismo como un ser integrado e integral que sabe, que hace, pero que primero que todo es un ser humano, ser. Entonces vas a tener tu curva de aprendizaje y tu precipitación al logro va a ser mucho mayor, va a ser mucho mejor. Eso yo lo he visto, sobre todo en mi esposo, que es el que me permite también aplicar como todo esto, porque los traders que acompaño, pues ellos sí me cuentan, bueno, me está yendo bien, o mira tú este acierto, o voy en esto y se les nota. Pero que yo lo pueda ver de cerca, pues con Juan, que es el que tengo ahí todos los días. Claro, pero bueno, entonces digamos, si entendí bien y para hacer una recopilación, más allá para esta pregunta, más allá de operar con la razón, operar con las emociones, es más como que tengo que operar de una manera íntegra y saber conocerme tanto emocionalmente como racionalmente, ¿sí? Sí. ¿Es eso? Así es. Okay. Y desarrollar tus habilidades duras, porque si te faltan horas de vuelo, si te falta entrenamiento, pues también vas a tener sesgos a la hora de resolver las situaciones que se te presentan en las gráficas. Entonces son las dos cosas al tiempo. Bueno, y bueno, de hecho acá tenemos otro comentario de Mateo, muy valioso este podcast, gracias Mateo por comentar. Y con lo que estabas diciendo anteriormente, también te quería, sí, como consultar otra cosa, ¿no? Bueno, no otra cosa, algo que va por esa línea. Porque entonces tú nos dices que entrenamiento, entonces en ese entrenamiento obviamente está, pues, que es el análisis técnico, el fundamental, toda la teoría como, pues, de mercados como tal, financiera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entrenamos la parte psicológica? ¿Cómo sabemos qué es psicología y qué no es psicología? Esa pregunta es muy importante y voy a contarles esto previo. Yo creería que no es solamente psicología del trading, sino que es el comportamiento en general. Entonces, cuando vamos a hacer este análisis, nos encontramos varias áreas del conocimiento, que son la biología, la neuropsicología, nos encontramos con todo lo que es el manejo de lo sistémico y el análisis de la familia de donde yo vengo, el entorno que me vio nacer y me crió, y también la matriz cultural a la que pertenezco, porque somos seres biopsicosociales espirituales, ¿sí? Tenemos todas esas dimensiones. Entonces yo creo que la psicología, sobre todo en este momento, y desde donde yo la veo y la he trabajado, pues tiene que abrirse, tiene que tener fronteras flexibles para epistemológicamente, metodológicamente. Entonces, por eso yo no te hablo de una psicología, sino que te estoy hablando de un ser integrado y un ser integral. Entonces, ya como aclarado esto, entonces lo que no es psicología para los traders es
solamente hacer declaraciones, solamente pensar positivo, solamente ponerse frases en el espejo, sí, Motivacionales. motivacionales, lo cual está muy bueno. Yo no estoy diciendo, no lo estoy invalidando de ninguna manera, Ujú. solamente que estoy diciendo es que la psicología lo que quiere ir es al núcleo de la transformación de tus creencias. Ok. Entonces, podemos generar disonancias cognitivas. ¿Por qué? Porque aprendemos una cosa. Ujú. O sea, Natalie, traders, no es piensa positivo y lo lograrás. Ve adelante y Actúa como esta vez sí. millonario. Exacto. Y no es así, Ajá. sino es cuáles son mis creencias e incluso cuáles son mis heridas emocionales, qué es lo que ese sistema familiar me ha heredado y qué también son los bloqueos y las murallas que la cultura en la que estoy me dice que ser trader es no tener, por ejemplo, un trabajo serio. ¿Sí? Oye, Mm. vuélvete serio, yo he escuchado eso muchas veces, vuélvete serio y consíguete un trabajo de verdad, Mm. ¿sí? Porque Sí. es tan abstracto que entonces no, y tenemos una cultura en la que el esfuerzo y el trabajo duro es el que tiene el mérito. Entonces eso desestima y desmotiva al trader y le refuerza esas creencias que vienen de esa matriz cultural. Entonces, la psicología del trading no es solamente lo motivacional. Eso funciona, pero yo te hacía el ejemplo, les traigo esta metáfora. Imagínense el pastel que más les guste, pero imagínenselo sin crema y sin adornos. Ujú. Está solamente la torta allí de harina, ¿sí? Tú debes ir al núcleo de los ingredientes que se usaron para que esa torta estuviera allí. Mm. Cuando decimos tú puedes, yo soy capaz, doy gracias, todo lo que Piensa como también millonario y serás piensa como millonario. millonario y serás millonario. Entonces, cuando tú vas al núcleo y cambias los ingredientes Ujú. de esa torta, digámoslo así, los transformas, eliges desde el adulto y desde el presente tener otros ingredientes diferentes, entonces vas a hacer un cambio de base. Mm. Si no, te vas a quedar en la motivación externa, la cual dura muy poco, Es efímera. es efímera. ¿Y Mm. por qué te genera una disonancia cognitiva? Disonancia es dos. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Tener dos creencias al mismo tiempo dentro de ti sobre el mismo asunto y ambas están en un ring, Mm. están peleándose. Entonces, Claro. la información inconsciente y profunda que está en tus memorias celulares, que las heredaste de tu sistema familiar, que se convierten en una creencia limitante profunda. Con esto de piensa como millonario, tú eres capaz, vamos adelante, hazlo así, 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 van a estar siempre en pelea. Mm. Vas a estar siempre en disociación, en división. Entonces, por eso unas veces eres errático, Sí, ¿cierto? Y otras veces como que lo aciertas. Entonces no claro. tienes esa Estabilidad. continuidad, Mm. ¿sí? No eres permanente en los resultados. Claro, de hecho, viéndolo de esa manera, yo diría que incluso eso puede llegar a afectar más de una manera negativa a la persona, al trader, porque, por ejemplo, si yo tengo una creencia así como de yo no soy capaz, etcétera, pero estoy viendo estos mensajes de sí, sí puedes, cuando me doy cuenta que no puedo, entonces supongo que mi creencia de no poder se va como a incrementar, no sé, o sea, supongo que es peor. Y eso se ve en las estadísticas, o sea, ya Ujú. digamos en la parte financiera, pues más del 70% de los traders pierden dinero y nunca más vuelven a los mercados. De hecho, la tasa, digamos, en Latinoamérica, las personas duran en promedio 6 meses nada más en los mercados, porque pues supongo que tienen tantos conflictos. ¿Quién diría que ser trader significaría liberar tus traumas? Eso, sí. Nunca lo Sí, había sí, pensado sí, así, sí, sí, sí. pero sí, efectivamente, uno tiene que pensar en cuáles son sus traumas, que suena gracioso, pero no lo es, para efectivamente poder avanzar y poder ser un trader bien.
Pero digamos, teniendo eso en cuenta, ¿cómo puedo yo? Porque es que tú decías algo muy, muy importante y es, no, mira, que lo haces bien, que lo haces mal, porque te pones brava, porque te pones feliz. Pero realmente igual siento yo, no sé si es la estadística, es verdad, pero siento yo que los humanos sí somos un poco egocéntricos y es muy difícil ver en qué nos estamos equivocando. ¿Cómo una persona del común puede hacer esa introspección, pues digamos que de una manera fácil, entre comillas, porque a mí se me hace que es muy complejo? Entonces, ¿cómo sería mejor, no sé, digamos, ir a terapia, o hacerlo uno mismo, llevar un diario, no sé, cómo hacerlo? Sí, está muy buena esa pregunta, pero antes me pusiste un bocado que no puedo dejar, Los traumas. dejar pasar. Los traumas, pero otra cosa, cuando decías que solo duran 6 meses en Sí. el mercado, eso se le llama desesperanza aprendida. Entonces, como siempre, recorres el Ujú. mismo camino de la misma manera y no vas a ese núcleo del que ya hablé y no haces la transformación o el clic Sí. desde adentro, entonces refuerzas la pérdida, refuerzas tu estado de pérdida y dices Mm. definitivamente no lo voy a lograr. Y en ese estado emocional vibras, que eso genera una vibración, no puedes emprender Ujú. ninguna otra cosa nueva o diferente. Hay que cambiar la emoción, hay que ir al núcleo y saber pues cuál es el origen en la matriz cultural, en la matriz del sistema familiar Los y en traumas. estos traumas. Entonces, ¿qué es un trauma? Un trauma es una huella Ujú. que dejó en ti algo congelado, Ok. algo que no se resolvió, porque nuestro sistema nervioso, después de una experiencia abrumadora, se queda en ese estado de estrés que les contaba ahorita Ujú. y no sabe volver al estado de seguridad. Como que me salí del camino y ahora cómo vuelvo al estado de seguridad. Sí. Entonces hay que reconocer eso. Y bueno, y lo que me dijiste ahora, ese era el bocado que no podía No, dejar no, y pasar. me encanta porque precisamente, de hecho, yo creo que eso es uno, pues, continuando con el bocado, esos son uno de los principales problemas que tienen muchas personas, muchos traders, la gran mayoría, y es que, por ejemplo, o algunos duran muy poco o incluso hay otros que, no sé, llevan 2, 3 años, pero igual siguen cometiendo exactamente los mismos errores. O sea, realmente a veces dentro de mí, no se los voy a decir, es como esta persona ya no debería invertir más porque está perdiendo su dinero. Obviamente porque, o sea, uno no puede pues como traspasar esos límites que tiene la otra persona y decirle ya no lo hagas, ¿no? Pero a veces sí genera curiosidad de por qué las personas continúan, digamos, perdiendo o como que parecen no avanzar, pero pues sí, supongo que tiene mucho que ver con la psicología porque, dato importante, que de hecho Jenny nos va a dar otro dato, pero en temas de trading se establece que el sistema de trading depende un 60% de la psicología de trading. Entonces, efectivamente, pues es más de la mitad. Y el otro 40% es el manejo de riesgo y la estrategia de trading como tal, que uno pensaría que es al revés, que la estrategia lo es todo, dónde entro, dónde salgo, que no sé si el indicador MACD me hizo tal cosa, pero no, realmente los traders profesionales retail dicen que es más que todo pues la psicología. Entonces sí, era, Hay una frase judía que me encanta ajá. y es que tú no ves el mundo como es, sino como eres. Ah, ok. Esa frase me parece que es absolutamente clara. No sé ustedes allá cómo la están percibiendo. Acuérdense, en el cuerpo. No solamente nos volvemos cabezones de pensar, sino que siéntalo en el cuerpo. ¿Sí? Tú no ves el mundo como es, sino como tú eres. Y si lo ponemos en los mercados, tú no Ujú, ves los mercados como son, sino como tú eres. ujú. Entonces, ¿qué hago con esto? Que fue la pregunta que me hiciste, Natalie. Sí. ¿Cómo hago con esto? Mira, siempre nosotros tenemos un área propia que no podemos ver, Ujú. pero el otro sí lo puede ver. Y a eso le llamamos observador. Entonces, el Ok. estado de introspección es el que me permite reconocer que no lo puedo ver todo de mí, que necesito un otro, que necesito a alguien que esté afuera
Ujú. para que pueda ver aquello a lo que yo no tengo alcance fácilmente. Pero digamos en ese sentido, ¿cómo hago para no ponerme a la defensiva? Porque creo que eso es uno de los grandes problemas. Digamos, este tema psicológico, aunque no soy psicóloga, en finanzas nosotros pues durante la carrera vemos behavioral finance, que es un acercamiento muy chiquito de la parte psicológica. Pero también hay una parte que nos dice que cuando, digamos, es trader, pero institucional, una de las peleas y, digamos, esta área no se relaciona tanto con el área de riesgo para evitar, digamos, los de riesgo, el área de riesgo, son los que dicen, vean, su stop loss, que se llama VAR en la parte institucional, es tanto y tiene que hacer, o sea, ellos son los que ponen las reglas. No solo ellos, pero pues sí, ponen reglas. Y el trader y esta área no se, digamos que no se mezclan tanto, precisamente para que el trader no diga, ah, esta gente sí molesta o cosas así, porque efectivamente si me limitan me pongo, o si me critican, entre comillas, me pongo a la defensiva. Pero entonces como los traders retail somos nosotros solitos, ¿cómo hacemos para no ponernos a la defensiva si nuestra pareja, amigos, lo que sea, nos está diciendo, ay, pero es que tú estás en las gráficas y te pones bravo o brava? Ujú. ¿Cómo hacemos para no ponernos a la defensiva? Mm, Ponernos a la defensiva es, bueno, ahí me Es hermoso. tocaste otro, no, me tocaste otro tema fascinante que es el ego. El Ok. ego, el ego es una parte de nosotros que se generó en nuestra infancia, más o menos entre los 3 y los 7 años, Ujú. para protegernos. Ok. Entonces, si hay algo hostil o amenazante de esto que vengo hablando desde el principio del podcast, que me pone en un estado de inseguridad Ujú. y me hace sentir amenazada, entonces yo voy tomando decisiones. El ego Mm. no es esto de yo me siento así como con la barbilla más alta y como que me voy sintiendo como más grande que los demás y voy mirando por encima del hombro. Ese es un tipo de ego. Ok. Ese tipo de ego, ese tipo de respuesta es de las personas que han sido más humilladas o minimizadas. Ok. ¿Sí? Son, Ujú. digamos que en otro lenguaje terapéutico, eso se llaman heridas. Desde la bioenergética se llaman caracteriales. Entonces, esas personas que le han dicho, usted no es capaz, usted qué se va a poner en esas, no aspire a tanto, le falta mucho pelo para la moña, ahí vayan identificando Ajá. coloquialmente estos dichos que escuchamos en nuestra casa. Entonces son personas que se han minimizado Mm. mucho. Cuando ya somos grandes y cuando ya tenemos acceso a ciertas habilidades que ya nos vienen en nuestro paquete genético, entonces desarrollamos esa defensa Ujú. y se manifiesta de esa manera. Pero hay otros que tienen un ego de bajo perfil, ¿sí? Ok. Y hay otros que dicen, pues no me dejo y me disfrazo de bajo perfil, Mm. ¿sí? Y hay otros que dicen, pues me quedo callado y no digo nada. Y hay otros que se disfrazan de perdedores y hay otros que se disfrazan. Cada quien tiene un ego según la historia de vida que le tocó, que le correspondió. Sí. Entonces, lo mejor que hay para eso es la humildad. Es lo mejor. Parece que no, parece muy simple, pero es la humildad. Porque tú te puedes convertir en quien eres y en quien aspiras siempre y cuando tengas el valor, tengas la valentía y por tanto la humildad de mirar tu pasado. Mm. Realmente, Natalie, la relación con el tiempo eh, a veces es más en el pasado, estamos más anclados en el pasado, Mm. aunque le metemos toda la información, le metemos toda la gana, pero nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de creencias está en una línea de tiempo del pasado y no nos hemos podido actualizar como un software, igualito, Sí. como un software. Entonces, tengo una edad cronológica, Ujú. tengo un cuerpo, tengo unos roles, tengo una edad, tengo unos conocimientos, pero estoy conectada con un tiempo pasado, que es el tiempo del niño o de la niña. Estoy Ok. desconectada con las voces que me dijeron que no podía, que no era posible o que no podía aspirar a tanto o que me faltaba mucho pelo para el moño y que no aspirara a eso porque los Pérez somos así. Es que ese es otro dicho. Los Pérez somos así. ¿Qué quiere decir eso? En esta familia todos somos así.
así que usted no se salga de la línea. Entonces, Sí. digamos que entre más integrales nos asumamos, pues mejor versión de nosotros mismos vamos a crear. ¿Eso qué quiere decir entonces? A más ego, más grande la herida, porque el ego tiene la función de protegernos. Lo que pasa es que lo que te protege en la infancia te bloquea en la adultez. Por eso la Wow. invitación es trabajar tu adulto, crecer a tu parte niña, o sea, tu línea de tiempo pasada, tu sistema familiar, lo que obtuviste de tu matriz cultural, de tu genética, y empezar a convertirte en tu propia autoridad, en Sí, tu propia exacto. mamá, en tu propia papá. ¿Y qué quiero decir eso? Entonces, vivir en el ahora, y vivir en el ahora es vivir desde el adulto. Mm, Pero yo les digo a todos siempre, es como estar en una máquina del tiempo, ujú. ¿sí? Es siempre mi asiento y mi referente es el presente, solo que voy al pasado por aquello, a cerrar esas situaciones que no he cerrado, que no he sanado, que no he comprendido, Ujú. vuelvo al presente y me construyo un futuro como lo sueño y como lo anhelo, porque si tú ya te lo imaginas es porque sabes construirlo, Claro. porque el presente de hoy fue el futuro de ayer. Mm, Así que, ¿cómo quieres vivir hoy en relación a ese pasado para construir ese futuro cercano? Entonces, así es mm. que vamos funcionando y eso definitivamente no se puede hacer en solitario. Mira, el trader yo veo que es una persona que, como tú lo acabas de decir, está en solitario. Sí, con la Entonces, pantalla nada más. exacto. Aquí aparece otra, digamos, otra información que me parece muy bonita y es el nervio vago. El Ujú. nervio vago no tiene nada que ver con su nombre, lo único Con de ser vago, vago. nada, para nada. Es un nervio que trabaja muy bien y podemos ponernos vago dorsales o nos podemos poner vago ventrales. Vago ventrales es cuando tenemos empatía y cuando tenemos disposición para poder generar conexiones sociales. Ok. Entonces el trader definitivamente debe hacer conexiones sociales. Y carece de ese Ah, entonces, por porque, favor. porque de hecho aquí en el equipo tenemos algunos traders que sí, efectivamente, wow, perdón, se cayó algo. La magia de ser algo en vivo. Pero sí, incluso en el equipo de Tickmill tenemos personas que hacían trading antes y estaban solos todo el día, o sea, no conversaban con tantas personas y sí, sí, no sé, los mismos, ¿no? O sea, mamá, papá, pareja y ya, se acabó. Ujú. Y eso me he dado cuenta que pasa mucho con muchos traders. Entonces también por eso te decía, ¿cómo hacer? Porque también me pasaba mucho que cuando hablaba con algunos clientes decían como, y yo les decía algo, no sé, les decía como, pero cualquier cosa, no, mira, el manejo de riesgo es esto y estadísticamente esto y esto pasa. Y de una vez se ponían a la defensiva y eran como, Ujú. tú eres una niña, tal, digamos, ese descalificativo de Ujú. niña cuando era como, pues no, soy una adulta igual que tú. Y no es solo a mí, o sea, a mi compañero de esa época también era como, ustedes son unos niños que van a saber, Ujú. o sí, porque fueron a la universidad se sienten mejor, o cosas así. Pero entonces uno les hablaba después y era una persona que no hablaba con nadie, que estaba en su casa siempre, en pantalla. Y después nos hacíamos amigos, pero, pero sí pasaba mucho eso. Yo creo que ahí es como también mirar si el trading para mí es un refugio, porque Ujú. cuando tú te refugias o cuando buscas el trading para aislarte, entonces tampoco vas a obtener lo mejor de los mercados ni lo mejor de ti. Ujú. Porque entonces, ¿con quién vas a compartirlo? ¿Con quién vas a discutirlo? ¿De quién vas a recibir? Claro. Y un aspecto muy importante que creo que frente a ese caso que nos mencionaste es porque cuando estamos tan a la defensiva, o sea, tomados Ujú. por el ego, por nuestras defensas del pasado, entonces no podemos abrir nuevas puertas Ok, porque no podemos agradecer. claro. Y solamente tú agradeces abriendo espacio a aquello que el otro te puede dar y el otro que puede intercambiar contigo. Mm. Entonces, darnos cuenta de que en el nivel de trading que estemos o de cualquier
aspecto de nuestra vida, en cualquier área del conocimiento, cualquier carrera, las finanzas, el trabajo, la familia, lo que sea. Yo puedo recibir y aprender de personas que están más Ujú. atrás que yo, entre comillas, en el recorrido, o que van muchísimo más adelante. Mm, Y ahí también hay algo importante y es romper los ídolos. Cuando yo puedo romper los ídolos, es decir, dejar de idealizar algo o a alguien, sí. entonces puedo darle también las dimensiones y el nivel que corresponden. Mm, Entonces así me decepciono menos también, claro. sino que simplemente estoy viendo que todo es natural, que todo ocurre y que todo es humano. Y lo humano no solamente en relación al error o al desacierto, porque a Ujú. veces digamos que definimos lo humano en virtud al error. Sí. Y no, también hay que definir lo humano en virtud a la virtud, a Ok. lo bonito, a lo bello, a lo aportante, a lo Mm, positivo. Entonces, abrirse, de todas maneras, abrirse a todo lo que yo no sé de mí es lo mejor que tú puedas hacer. Trader, si me estás escuchando y te ha picado ese bichito de que ya me lo sé todo, entonces te invito a que trabajes la mente de principiante y hacer de cuenta que cada día, que cada operación, que cada contacto con otros traders, que cada contacto con el mercado es la primera vez y que siempre tienes algo que aprender. Cuando estás en constante aprendizaje, entonces tu cerebro va a estar siempre en apertura, tu sistema nervioso va a estar en apertura. Vas a poder tomar más información y cuando se vengan los retos vas a poder resolver con mayor facilidad. mm, ¿Sabes eso cómo se llama? Eso se llama inteligencia social. Y eso mm. nos viene de la filogenia, es decir, de todo la herencia que tiene nuestra especie. Ok. Dentro de nosotros, pues no te, imagínate, Natalie, imagínense traders, nosotros levantarnos todos los días a inventar el fuego. No, eso ya Eso pasamos ya por está. ahí. Eso ya está listo, ya es parte de nuestras habilidades, dones y talentos como especie. Ujú. Entonces, si otro trader ya resolvió algo que yo no he resuelto, o si desde la psicología de las finanzas y desde el comportamiento hay algo para ti que tú puedes tomar, pero ¿por qué no? Si Mm, eres acuérdese, lo difícil, Natalie, somos multidimensionales y multifactoriales. sí. Entonces, todo suma y todo viene a bien. Claro, y bueno, de hecho, para lo que acaba de decir Jenny, hemos traído a su aprendiz, a esa persona, o más bien, no sé si decirle aprendiz o señuelo, o chivo expiatorio, o hámster de laboratorio, no mentiras, pero sí, con la persona con la que efectivamente ha podido compartir, ha podido mirar pues, o sea, es el caso de estudio más bien, quién es el caso de estudio y con el que ha podido aplicar esto. Pero antes, de hecho, tenemos un comentario de Herman que dice: un saludo muy cordial, es muy importante trabajar conscientemente desde el ser. Qué rico compartir estos espacios, ya que lo estabas mencionando. Hola, Súper. Herman. Y bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Juan, quien sí es trader y efectivamente te acercó a ti, a este mundo, no financiero, pero sí de los mercados. Ajá. Así que, hola Juan, no sé si ya lo tenemos en pantalla con Hola, producción. muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy contento de estar por aquí compartiendo estos minutos con ustedes. He estado escuchando el podcast y la verdad es un tema bastante importante, muy importante en este proceso. Sí, efectivamente. Y bueno, de hecho te traemos a ti porque pues tú como trader queremos también escuchar un poco de cómo ha sido esa experiencia. ¿Quién era Juan antes cuando no aplicaba nada de estos conocimientos como de psicología y cómo pues los estaba aplicando o tal vez los aplicaba pero los aplicaba mal? ¿Y quién es Juan ahora, un trader que ya ha empezado ese proceso? Entonces empecemos. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo te diste cuenta que Sí, necesitabas conocerte gracias, más? Natalie. Mira, yo empecé como empezamos, creo que muchísimos, quizá la mayoría, pues alguien dijo, bueno, esto genera mucho dinero.
y empiezo a ver videos en YouTube y a leer algunos libros y veo historias de los que se hacen ricos muy rápido y bueno, ¿cierto? Como todo eso. Y empieza uno como en ese proceso y empieza a avanzar o a creer que está avanzando, pero realmente es un camino, yo digo que el trading es un camino de mucho autoconocimiento, porque se maneja el tema, por ejemplo, de manejar la frustración, la rabia, el miedo, la codicia. Mm, Realmente yo nunca me había visto tan enfrentado a mis propias emociones como en este proceso, ¿sí? Entonces, la persona que yo era en ese momento, pues obviamente ha cambiado bastante, pues ya han pasado 7 años con altos y bajos, con procesos, con pausas también, ¿sí? mm, Y ya pues hace 2 años empecé como a retomar y a decir, bueno, si voy a hacer esto, lo voy a hacer diferente a como lo venía haciendo y voy a buscar cosas diferentes. Y en ese proceso es que he podido también irme dando cuenta cómo mis propios sesgos, ¿sí? Y mis propias creencias afectan mis resultados, ¿sí? Entonces mm, eso ha sido parte, digamos, de lo más importante que yo he podido ir descubriendo. Y como lo mencionaba Jenny ahora, pues entonces, bueno, si yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero llegó el momento ahí, ya está, como estoy como un francotirador en el punto. Llego al punto, pero dejo seguir la gráfica o llego al punto de toma o llego al punto de stop. Y no lo hago, pero ¿por qué? ¿Cierto? Entonces mm. empieza uno a hacerse una serie de preguntas sí, que ya tienen que ir, digamos, más allá de la técnica, del plan de trading que tengas, del conocimiento del mercado. ¿Sí? Y realmente puedes pasar muchísimos años haciendo mal las cosas Mm, o digamos no tanto mal, sino digamos en ese proceso en el que no hay un avance. Entonces también hay que llegar a un punto donde tú tienes que decirte, bueno, ¿qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer para poder ver el resultado al que quiero llegar? ¿Sí? Entonces, ok. como el tiempo también apremia, pues es un poco ahí como el resumen de lo que he podido vivir en este proceso. Claro, y de hecho, bueno, ahora esta pregunta es para Jenny, la que lo ha visto, ¿no? La observadora. ¿Cómo era Juan, sobre todo, digamos, al inicio? Tú veías, porque esto creo que no lo hablamos antes, pero sí antes del podcast, porque yo te preguntaba, ¿qué pasa cuando esas personas, digamos, son súper sonrientes en la vida y al momento de hacer trading, en cambio, cambian? Digamos, ¿viste eso o es normal ver eso en algunos traders? Particularmente una de las respuestas de Juan frente a cualquier aspecto de la vida, acuérdate que las creencias tienen la misma respuesta para diferentes situaciones. Sí. Entonces es predecible, es monótona y por eso no te permite avanzar. Entonces este patrón de Juan Ujú. era desde el enojo. Ok. Entonces se quedaba enojado y se quedaba ensimismado y en silencio. Mm, Entonces, cuando empezamos, digamos, no es que yo le haga terapia a Juan, tampoco es que Juan es mi coachee, no, sino que lo acompaño como compañera de vida. ujú. Y hacemos algunos ejercicios, ya sea de hipnosis, de meditación, ya sea de análisis de su guión, cualquiera de las herramientas que manejo. También hemos hecho movimientos sistémicos o hemos constelado algunas cosas. Entonces ya yo veo que la respuesta de Juan tuvo una mala entrada, tuvo digamos, un mal día. Sí. Entonces su respuesta es diferente, su manera de hablar es genuina, no es Ok. este positivismo vacío de la próxima vez lo voy a lograr o sí, yo puedo. Esto él nunca lo ha tenido, pero definitivamente no acude a eso, sino que lo veo que respira. Ya Ujú. sabes que me fijo en el cuerpo, entonces ya veo que respira, él se levanta y se mueve y dice mañana será otro día, entonces genera unas autoverbalizaciones más edificantes, diferentes, porque ya ha conectado con el origen de esas emociones y lo que lo hacía estar en un sentimiento o no, más bien una sensación de amenaza. Entonces Mm, ya él organizó sus emociones, no las controló,
Acuérdense, traders, eso sería una tarea inalcanzable controlar las emociones porque se vuelve como una olla a presión que tú Ujú. la quieres controlar y luego tiene tanta presión de adentro hacia afuera que en el momento menos esperado explota. ¿Y cómo explota? Con síntomas físicos, con gastritis, con dolores de cabeza, con disritmias cardíacas, con Insomnio. úlceras, insomnio. Mm. Entonces, esa es la manera en que explota. Entonces, así es que he visto como así, grosso modo, para hablar como de algo que les pueda transmitir, pues aquí en este momento, eso es lo que yo he visto que él ha ido cambiando. Pero él tiene su propio terapeuta. O sea, no puedo ser su terapeuta, pero sí lo apoyo mucho. Claro, no, de hecho lo decía era porque tú estás ahí viéndolo cómo, digamos, opera y cómo Ujú. es él mientras opera. Y bueno, ahora para Juan, ¿qué tan difícil, o sí, qué tan difícil ha sido efectivamente decir, ok, tal vez soy yo el de los problemas, tal vez soy yo la persona que tiene algún trauma y para cambiar necesito, digamos, terapia? Porque eso sí es medio cliché en Colombia y en varias partes de Latinoamérica. ¿Qué tan difícil fue para ti, Juan? Sí, para mí yo soy de base ingeniero de sistemas, pues es mi profesión de base, soy una persona pues que ha estado más como desde el punto de vista Matemáticas. lógico de la vida y del mundo, ¿cierto? Sí, Y pues ahora también sigo estudiando también una maestría en bolsa, o sea, mejor dicho, me metí con toda de lleno. en todo este tema. Y uno de los factores, digamos, que he ido logrando aprender con el proceso humanista mío es el proceso de la humildad. Y hay una frase que me gusta mucho que aprendí pues de la teoría sistémica y es que la base para la sanación es la humildad. Entonces, cuando tú aceptas y yo me siento frente a a la pantalla y veo también mi diario de trading y veo mis resultados y veo mis números y no estoy teniendo el resultado Ujú. que al que yo quiero llegar pues estoy diciendo algo pasa. No puedo seguir teniendo el mismo resultado, decir yo estoy bien o lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? Algo necesito cambiar. Entonces, desde el punto, la base ahí es la humildad. Y realmente todos necesitamos ayuda y aprender a gestionar nuestras emociones, porque es algo que realmente no lo aprendimos desde niños o de Mm. nuestra infancia, cómo gestionamos la frustración. Y para los que ya han estado ya en el mercado, saben que los niveles de frustración a los que se puede llegar frente a la pantalla, frente al Sí. mercado, es bastante alta, ¿cierto? Entonces, es muy importante llegar a eso. Y efectivamente, como lo decía Jenny, a mí me dañaba muchas veces el día, como le ha pasado a muchas personas que están en el proceso de hacer trading, hasta que llegó el punto en que ya, o sea, gane, pierde, sí, me enojo un momentico, gestiono y listo, mi día continúa, mi vida continúa, lo que tenga que hacer lo hago, o sea, eso a mí ya no me daña el día, ¿sí? Si Mm. hay algo importante que hice o dejé de hacer, pues entonces tomo nota de eso y bueno, aquí qué pasó, ¿sí? Y algo que me ayudó también, y bueno, es un tipo ahí que comparto, no sé cuántas personas que están en el proceso de hacer trading y para quien lo escuche, es que en mi diario de trading yo también escribía con qué emoción estaba operando, qué pasó en ese momento, si Ok. algo me afectó, digamos, si no me sentía bien del todo. O sea, entonces cuando yo empecé a ver también esa historia conectado, la bitácora conectado también como con qué emociones estaba yo o cómo me estaba sintiendo yo en ese momento que estaba operando, empecé a ver unos patrones también, cosas repetitivas. Y también empecé a ver que cuando yo estaba más tranquilo, más relajado, más suelto, más, digamos, desapegado del resultado, mis resultados en las operaciones empezaron a mejorar y la consistencia ha mejorado muchísimo. O sea, el resultado que yo tengo ahora, el que tenía hace unos años es completamente diferente. Pero, ¿qué pasó? Yo tuve que ponerme a hacer eso. Es algo de muchísima paciencia. Quien esté en esto, él tiene Mm. que tener paciencia, ¿sí? Sí. Entonces es una herramienta muy buena utilizarlo también así. Claro, de hecho me encanta lo que acabas de decir porque efectivamente, de hecho, cuando yo estaba en la universidad hace ya bastantes años, uno de mis profesores, él hacía trading retail y él decía,
pongan tengan una libreta y pongan, hoy mi perrito me batió la cola, entonces fui muy feliz y después de eso operé. Y al principio éramos como, ¿por qué? No sea raro. Y, o sea, les estoy dando el ejemplo exacto que nos dijo el profesor, porque nunca se me va a olvidar. Y efectivamente dije como, ok, debe tener algo que ver con behavioral finance. Y lo que tú dices es muy, muy, muy interesante, muy importante. Y de hecho iba a recalcar esa parte, porque muchos traders que nos están escuchando ahorita y que nos van a escuchar después, porque recuerden, esto queda en YouTube de Tickmill Español y también en Spotify de Al Alza Podcast by Tickmill. Es efectivamente eso. ¿Cómo ha afectado, pues, en el bolsillo, ¿no? En tu operativa, si ha afectado negativamente o si por el contrario, si ha sido algo positivo, efectivamente conocerte más y si lo has visto, pues que en recompensa, ¿no? Que en este caso es una recompensa monetaria. Sí, lo has visto. Sí, claro que sí. A mí el trading me ha traído ganancias a nivel personal, a nivel de crecimiento personal y a nivel económico también me ha ido manteniendo, ya he ido logrando avanzar. Entonces es muy satisfactorio cuando ya ves que hay un avance, cuando ya ves que hay una consistencia, cuando ya ves que ya mes a mes ya no son números en rojo, sino que cada mes, digamos, se mantiene o la tendencia es al alza. Entonces es muy positivo y entonces empieza a generarse más motivación y más ganas y decir, o sea, como que te conectas como con ese logro, ¿sí? En la medida en que tú vas avanzando y en la medida que vas viendo resultados, eso te impulsa mucho más. Entonces, yo por ese lado, digamos, estoy contento de haber persistido y de haber continuado y de haber pasado ese proceso y seguirlo, porque pues esto no termina, ¿sí? Y los resultados sí han sido muy positivos. Vale, no, pues Juan, muchísimas gracias por pues, traernos tu historia, por compartir. Siempre es fácil decir como admitir, ¿no? Y sobre todo en nuestros países latinoamericanos no es tan fácil admitir como, no, sí, mira, me autorreconocí, fui a terapia, siento que es todavía un poco cliché, que ya se está cambiando, pero es un poco cliché. Pero muchísimas gracias, Juan. Y bueno, ahora continuando un Mucho gusto. poco, sí, gracias. Ahora continuando un poco con Jenny, que ya casi estamos finalizando. ¿Qué tips, y Juan también, ¿no? Si quieres agregar algún tip. De hecho, tú como psicóloga y tú como trader. Pero primero, Jenny, ¿qué tips le darías a esos traders que nos están escuchando, que te van a escuchar, para que comiencen a autoconocerse? Acudan a la meditación o al mindfulness de una manera guiada, no solamente como esta meditación donde te dicen, imagina que estás en un lugar tranquilo y visualiza una luz que te atraviesa y piensa que te va a ir muy bien. Y no solamente este tipo de meditaciones, repito, no es tan mal, sino que sean meditaciones que conecten con tu sistema nervioso. ¿Sí? Yo tengo un club de meditación, ahí los puedo invitar, los lunes y los viernes tenemos mindfulness y meditación. Entonces, que sea un espacio donde desarrolles tu observador y sepas cuáles son los procesos psicobiológicos, psiconeurobiológicos que te están atravesando al momento de meditar. ¿Sí? Ok. El mindfulness también es una práctica de darte cuenta de qué es lo que pasa en cada momento. Hacer terapia no lo voy a descartar porque he tenido 6, 7 traders en terapia y ellos cambian, ellas, porque también he tenido chicas que me inspiran demasiado. Entonces, ese es otro tip y el otro tip es desarrolla tu mundo espiritual. Como sea que lo entiendas, no estoy hablando de doctrinas principalmente, aunque sí es el caso tuyo también, y que busques como esa trascendencia en la vida, en ir más allá. Y cuarto, busca esa inteligencia social, busca esa conexión social, busca empatizar para que puedas tener relaciones nutritivas en las que puedas dar y recibir, de manera que Claro. te sientas también que perteneces, ¿sí? Que no estás ahí solo con el computador y las gráficas, sino que
perteneces también a un bien mayor, A una comunidad. a una comunidad. Entonces, eso sería lo que yo les podría decir desde mi lado. Sí. Y Juan, ¿tú qué tips nos das tú como trader, como persona Sí. que ha enfrentado estos miedos? Pues desde mi proceso, desde la experiencia de mi proceso, lo que me ha ayudado es tener un plan. Mm, Lo que dice todo el mundo, o sea, y es de verdad, es así, es un plan de trabajo, ¿sí? Es un plan de gestión donde están tus reglas, las reglas que te sirven a ti, porque el mercado es muy abierto, ¿sí? Entonces, lo que le sirve a tus mentores, quizás lo tengas que acomodar un poco a tu estilo, y a veces se demora eso un poco. Eso me ha pasado a mí, ¿sí? He ido sí. acomodando varias metodologías de varios mentores, entonces tengo ya un plan de trading en el cual ya me siento ya cómodo, funciona mi estilo, mis horarios, en mi tiempo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ya lo mencionó Jenny, el tema del mindfulness te ayuda, la meditación ayuda como un regulador, ¿sí? Como un regulador de la emoción. Entonces, cuando tú tienes tus emociones reguladas, tranquilas, y aprendes a autoobservarte con Ujú, cómo te estás sentando ahí frente al mercado, ¿sí? O sea, cuál es tu energía, cuál es tu actitud, cuál es tu emoción frente a con la que estás. Entonces, aprendes a autoobservarte y eso también te muestra qué posible respuesta vas a tener, qué posible resultado vas a tener, ¿sí? Para mí esos serían los principales y obviamente lo vuelvo a repetir, el diario de trading conectado de pronto también con comentarios diferentes, no solamente digamos las capturas o no solamente lo técnico, operé tal activo, estaba a tal hora, la volatilidad de X o Y manera, utilicé esos indicadores, no, sino también conectarlo con el ser, o sea, ujú. ¿quién es la persona? ¿Cómo estaba tu ser en el momento de estar ahí? ¿Sí? Porque es que somos personas haciendo, o sea, humanos que queremos hacer una actividad que es muy concreta, pero nos conecta mucho con el tema emocional que es el dinero, ¿sí? Y el Sí. ganar y el perder, la recompensa, la pérdida, la ganancia, todo esto que ha mencionado Jenny en todo el proceso del podcast, todo eso nos conecta con la parte emocional, ¿sí? Vale. Entonces eso es Natalie, como ¿les lo puedo que dar uno quisiera más? compartir. Claro, claro, somos todo oídos. Mi querido, muchas gracias por esos tips tan valiosos para los traders. Hacer ejercicio y meditar antes de hacer las operaciones está muy bueno porque generas una autorregulación de tu sistema nervioso, como lo dice Juan, y porque pones tu psicobiología a tu favor, o sea, las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, Ujú, es las que están atravesando tu sistema nervioso. Entonces sí. vas a estar con más predisposición para ver realmente el mercado como es y no Ujú, como tu pasado te lo está mostrando. Estás ok. de mejor actitud desde adentro hacia afuera. Claro, además que de hecho supongo es un muy buen tip porque precisamente como hemos dicho, que el trader está en su computador sentado, eso también nos puede traer problemas. Entonces, miren, ahí liberamos traumas, hacemos ejercicio, Sí, sí, mejor dicho, sí. el trading es maravilloso si lo hacemos bien. Sí, se tienen hábitos que edifican la vida y le dan sentido a la vida. Cuando Exacto, estamos llenos de sentidos de vida, entonces nuestro deseo de que empiece un nuevo día es mayor claro. y la vida se vuelve rica, rica en todo sentido. Vale, bueno, y con esto hemos llegado a nuestro fin, bueno, a nuestro fin, no, al fin del podcast. Muchísimas gracias, Jenny, por haber estado con nosotros. Esperamos que les haya gustado bastante. Recuerden, la psicología de trading no solamente es esa parte motivacional, tiene muchísimo, muchísimo peso. Hay millones de libros, tanto para el trading institucional como para el retail, precisamente porque es algo pues muy humano, ¿no? O sea, nosotros somos humanos, somos emocionales y pues así somos. Así que vamos a tomar decisiones que no siempre van a ser objetivas, sino que son subjetivas precisamente porque las estamos tomando nosotros, ¿no? Una persona normal, X. Entonces, sí, muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias también a todos los que estaban conectados. Y bueno, por último, no sé, si tienes redes sociales, déjalas y así te pueden contactar.
Claro, pueden entrar a mi Instagram, que es Yo Soy Jenny Cano, y a mi página web, Jenny Cano. Entonces ahí los espero en el club de meditación, los espero en las constelaciones, los espero en todas estas actividades que edifican tu mente y que transforman también tu mapa mental para ir de más en más y de mejor en mejor. Siempre ir al alza. Sí, siempre al alza. Y bueno, recuerden, este podcast y todos los que hemos hecho los pueden encontrar en TICMIL Español en YouTube. También estamos en Spotify, Al Alza Podcast by TICMIL. También estamos en Twitch y si quieren hablar con nosotros y formar parte de nuestra comunidad como tal, también tenemos un Discord. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Chao, chao. Nos vemos en un siguiente episodio.